Muchas gracias, señora alcaldesa. Mira, esta es una propuesta que traemos aquí al Pleno de la Corporación que personalmente y a nuestro grupo municipal nos gusta bastante y que entronca mucho con uno de los elementos esenciales de lo que conforma la marca Jerez. Jerez, si es conocida en el mundo, es por el flamenco, por el caballo y el vino, y a nuestro parecer, pues es una propuesta que esperemos que tenga el apoyo mayoritario y, si puede ser, unánime del Pleno de la Corporación. El reconocimiento del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010 es la más contundente confirmación de su importancia y relevancia cultural. Esta distinción supone, además, el reconocimiento al flamenco como la manifestación musical de mayor personalidad en la cultura española, en cualquiera de sus expresiones de cante, baile y toque, acreditado en escenarios de todo el mundo. El flamenco es historia, arte, motor impulsor de nuestra industria cultural, pilar de la riqueza de nuestra ciudad, manifestación singular del patrimonio cultural andaluz y pieza clave de la marca España en el mundo. Y no es necesario recordar que nuestra ciudad de Jerez de la Frontera es una de las cunas fundamentales del flamenco, la que ha proporcionado a esta industria cultural y patrimonial la mayor cuna de intérpretes, tanto en cantidad como en indiscutible calidad, con máxima relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y porque sencillamente nuestra historia está ligada íntimamente a este arte. Fruto de lo anterior, en uno de los planes de excelencia turística que contaba nuestra ciudad, a modo de difusión de los atractivos de la misma, se proponía a los ciudadanos y visitantes recorrer Jerez de la Frontera a través de un itinerario compuesto de 2 rutas flamencas que eran naranjas, que les invitaba a recorrer las entrañas de los emblemáticos barrios flamencos de San Miguel y Santiago, con el objeto de impregnarles a su paso de la esencia y el sabor del flamenco de Jerez. Ciudadanos Jerez desea fortalecer estos puntos fuertes de nuestra capital flamenca a través de la presente propuesta y, a tal efecto, propone al Pleno de la Corporación Municipal el diseño y la ejecución de una ruta oficial del flamenco de Jerez, extensible a todos los barrios de nuestra ciudad, que incluya, entre otras cosas, los lugares de nacimiento de los grandes artistas, los monumentos, las peñas y las calles que componen todos los rincones que rebosan de nuestro sabor, a través de una señalítica y señalización turística inteligente y que esté a la altura de una ciudad que desea apostar por la capitalidad europea de la cultura. Por eso es por lo que Ciudadanos Jerez elevamos para su aprobación al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. Único, instar a la Fundación Pública Local Fundarte a que, en colaboración con la Delegación de Turismo, la Delegación de Cultura y Fiestas, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez y cuantos organismos se estimen oportunos, al diseño y propuesta de ejecución de una ruta oficial del flamenco de Jerez en los términos señalados en la presente exposición de motivos, con el fin de garantizar la salvaguarda, protección, conservación, difusión y promoción del conocimiento de la cultura del flamenco de Jerez como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias. ¿Grupo que desean intervenir? ¿Señor Monedero? ¿No? ¿Grupo Popular? Sí. Señora Marín. Gracias, señora presidenta. Bueno, desde el Grupo Popular vamos a apoyar esta propuesta porque, evidentemente, todo lo que sea bueno para nuestra ciudad vamos a apoyarlo. Sin embargo, no debemos olvidar, con apoyar esta propuesta, no debemos olvidar que hay evidentemente una necesidad en Jerez de explorar otra serie de alternativas que generen riqueza y que generen empleo y que sean complementarias con las que ya contamos. Lo único que me surge una duda es lo del color naranja de la ruta, si nos pudiera aclarar si es algo que ya se ha estudiado en algún sitio, se ha planteado o, no sé, una curiosidad. Gracias. Señor Camas. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros también vamos a apoyar, lógicamente, esta iniciativa, pero sí me gustaría un poco contextualizarla desde otra perspectiva distinta a la que usted en su proposición ha confeccionado esta propuesta. Tenemos que poner un antecedente que el año pasado la alcaldesa y el vicepresidente de la Junta
Juan Marín, presentaron el Plan Turístico de Grandes Ciudades y, por lo tanto, que tiene una vigencia para 4 años y, por lo tanto, esta ruta, posible ruta, debería de estar encajada, o la contemplamos, dentro de este plan turístico, ¿no? Esperamos que pronto se firme el convenio de colaboración que entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez tienen que desarrollar este plan, el cual puede encajar perfectamente, y de hecho encaja, y además está previsto, que todos estos elementos importantes y patrimoniales de nuestra cultura formen parte, lógicamente, del mismo. Porque, claro, cuando hablamos de turismo, se trata de vender nuestro patrimonio. Le quería decir también que este plan tiene seis objetivos, ¿no? Uno es la puesta en valor y el uso de los recursos turísticos, la adecuación del medio urbano al uso turístico, impulsando la accesibilidad universal, que también, lógicamente, ahí tiene mucho que ver las calles de nuestra ciudad, en el que hacemos referencia de enaltecer o referenciar a los artistas flamencos nacidos en esas calles, el aumento de la calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística y el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. Quiero decir que la propuesta que usted hace perfectamente encaja dentro de este plan turístico. No es tampoco una novedad, ¿no? Discúlpeme que le diga, porque las rutas turísticas ya las hemos barajado muchísimas veces y desde luego no solo en este gobierno, sino en otros anteriores. Y quizás si no se han llevado a efecto ha sido porque precisamente no ha estado nunca armonizado dentro de un plan completo de la ciudad, que eso no quiere decir que también se hiciera independientemente, es decir, coger 2 calles del barrio Santiago, 2 calles de la Varizuela, 2 calles de San Miguel y hacer una ruta, se podría hacer. Pero lo que sí es verdad que el contexto global y estratégico que tenemos que tener es el de sacar adelante este plan, ¿no? El plan de turístico de grandes ciudades, en el cual perfectamente pues se encaja y ya le digo, y está contemplado además porque es una de las cosas más elementales de nuestro patrimonio, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Por ir aclarando a la señora Marín, el título de la propuesta se cambió a Ruta Oficial del Flamenco de Jerez. Estaba la de naranja porque en un plan de excelencia turística anterior, que era cuando gobernaba María José García Pelayo, se llamaba naranja. Era simplemente por eso. Pero yo quería incidir en una idea. Esta propuesta nace sobre todo para que sea el medio, uno más, para poner en valor los barrios de la ciudad. Cuando la alcaldesa de Jerez nos solicitó al Grupo Municipal Ciudadanos las aportaciones o propuestas para los fondos europeos, una de las propuestas que pusimos en valor era la rehabilitación de los barrios flamencos de Jerez. Entonces, teniendo como referente esa propuesta, teniendo como referente también que en Jerez de la Frontera se va a instalar el único museo tematizado del flamenco del mundo en el corazón de la ciudad, pues teniendo como referente también algo tan importante como es el Camino de Santiago, que tiene varios caminos oficiales y que sirven para vertebrar lo que es todos los territorios por donde discurre, pues siendo Jerez la cuna del flamenco, teniendo un museo en el corazón de la ciudad, teniendo tantos barrios con referencias flamencas que pudieran tematizarse, se pudieran acotar y que pudiera servir para que, una vez diseñado por todo el mundo, porque cuando hablamos ahí y instamos, por ejemplo, a Fundarte, es porque parte de Fundarte está la Universidad de Cádiz, hablamos también de la cátedra, hablamos del Centro de Documentación del Flamenco, por eso hablamos de otros agentes, las federaciones de peñas, personas individuales que quieran aportar. ¿Cuál es la idea? Tener un mapa, tener una ruta con el cual poder vertebrar la ciudad, poder atraer fondos, poder atraer inversión. Y una cosa importante, porque le puedo decir que yo creo
en algo que se está estudiando, es que forme también esta ruta del Plan Estratégico de la Cultura. Del Plan Estratégico de la Cultura. ¿Por qué? Porque al final, siendo Jerez o estando Jerez, desgraciadamente, sin haber inversiones en materia industrial, pues tendremos que buscar otros componentes que nos hace fuerte y que están pendientes de evolucionar, están pendientes de que puedan explotar y que traigan riqueza a la ciudad. Y puede ser que la cultura, desde Ciudadanos Jerez lo creemos así, que la cultura pueda ser un motor para generar empleo y riqueza en la ciudad. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo absolutamente, ¿no? Y no podemos discrepar en nada, solo que, por supuesto, que claro que contaremos en todo momento, ¿no? Con todo, como hacemos con todo, ¿no? Con todos los agentes que pueden aportar, en este caso el mundo del flamenco, lógicamente. También quiero decirle que, desde luego, no es un tema que no se haya tocado, que nosotros ya hacemos rutas desde la Delegación de Cultura, en momentos cuando la fecha que llega ahora en noviembre del Día Internacional del Flamenco, también se ha hecho en otros momentos en los que se hacen rutas de conocimiento de las calles flamencas de Jerez, pero efectivamente no tiene nada que ver con una gran planificación que no solo conlleva la parte cultural, sino que lleva la parte urbanística, la parte de movilidad, etcétera, porque formaría parte, desde luego, de un entramado de realzar, evidentemente, con las señas de identidad, pero como ciudad y como entidad importante de la ciudad, y para eso hace falta tener recursos económicos importantes. Sí. Ese diseño lo trazamos, eso no es tampoco muy complicado porque está más que hecho y está más que conocido, e incluso hay proyectos, ¿no? Hay un proyecto que teníamos que no hemos podido hacer por la pandemia, pero tenemos un proyecto también de diseño de poemas de García Lorca, de hacer referencia a la ciudad de Jerez, que también partía de la calle de los Gitanos, etcétera. Tenemos muchos proyectos, ¿no? La verdad, y por supuesto estamos contemplándolo. Lo que sí digo que sería interesante que empujemos un poquito eso, de aprobar cuanto antes el convenio de grandes ciudades para poder desarrollar, y entre otros temas, pues este, que es un tema principal, desde luego, de nuestra señal de identidad, ¿no? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Agradecer el apoyo, aunque hay grupos que no se hayan manifestado, entiendo que positivamente. Agradecer el apoyo de los grupos con representación en el Pleno y emplazarles a la participación. Igual que los grupos, o la mayoría de los grupos, participamos cuando somos llamados por parte del Gobierno municipal en algo tan importante como puede ser para la ciudad de Jerez, como un plan estratégico, pues que este proyecto, esta propuesta, sirva para definir una ruta oficial compatible con otras rutas que pueden haber y que, de hecho, se hacen por los agentes privados, agentes particulares no oficiales, pero que, bueno, que se sepa en todo el mundo, por ejemplo, no solamente dónde nació la Paquera de Jerez, dónde nació Terremoto, sino, por ejemplo, dónde nació un estudioso del flamenco como fue Diego Alba en Cuartillo, que tenía uno de la documentación flamenca y archivo privado que se perdió porque se vendió a personas fuera de la ciudad, y gente que miran por este arte. Somos Jerez la cuna del flamenco, y si esta ruta oficial del flamenco de Jerez sirve y es un medio para poner en valor los barrios de la ciudad de Jerez, rehabilitarlo y crear riqueza, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 15. Es la proposición de Ciudadanos relativa al programa España País Accesible. Señora Braz. Muchas gracias. El ocio, la cultura y el deporte son aspectos esenciales para el desarrollo integral del individuo. Poder acceder a las distintas alternativas que se ofertan en la sociedad es un derecho que nuestras leyes reconocen a todos los ciudadanos y, por tanto, debe estar al alcance de todos.
Pero la realidad es que deficiencias en el diseño y planificación de estas actividades impiden a las personas con discapacidad participar y disfrutar de las actividades, productos y servicios que se proyectan. Desde Ciudadanos hemos visto que hace unos meses el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues presentaron un programa que se llama España País Accesible para que el ocio, la cultura y el deporte sean para todos y no tenga barreras. Pero hemos hecho un estudio y no hay desarrollo ninguno, no hay estatuto ninguno, no hay partida presupuestaria, por lo que ha quedado en nada. Simplemente lo han presentado, han presentado ese programa, pero no tiene ningún contenido. Nosotros lo traemos aquí porque hemos visto también que en la provincia de Cádiz y particularmente en Jerez hay muchos problemas de acceso y para que las personas con diversidad funcional puedan optar y puedan entrar y puedan disfrutar del ocio, la cultura y el deporte, por lo que Ciudadanos Jerez pedimos e instamos que se cumplan los compromisos adquiridos con las personas con discapacidad dentro del programa España País Accesible, facilitando la incorporación de profesionales especializados y cualificados para la atención a personas con discapacidad en las actividades culturales de ocio, deporte y tiempo libre que se organicen en el ámbito de esta administración local. En segundo lugar, pedimos que en el proceso que precise contrataciones o colaboraciones se contacte con las distintas asociaciones para que puedan proporcionar información de primera mano sobre los perfiles adecuados. Y, en tercer lugar, pedimos que se adapte en formato accesible para cualquier tipo de discapacidad el programa de actividades o cualquier tipo de comunicación para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Espero que todos apoyéis esta propuesta. Simplemente es decirle al Gobierno que ponga en marcha ese programa que ya presentó, que lo dote presupuestariamente y que sea una realidad para todos los discapacitados de Jerez y puedan optar a ese ocio, a esa cultura y a ese deporte inclusivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Grupos que desean intervenir? Señora Monedero. Bueno, estando de acuerdo con la proposición, lo único que yo quiero hacer referencia es a que esa accesibilidad universal pues abarca pues todos los entornos, bienes y productos y servicios que permiten pues tanto el acceso como comprensión, como utilización y como disfrute de lo que corresponda, ¿no? Entonces, es verdad que España en el 2007 ratificó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero yo quiero aquí pues recordar que no es algo referido a un partido concreto, sino en concreto al Gobierno o al Estado español, que bueno, los derechos humanos son los mismos, se miren desde donde se miren, ¿eh? Entonces, los derechos de los discapacitados es para todo tipo de discapacidad. Y hay un informe de la ONU que señala que España no cumple con el derecho a una educación inclusiva defendida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Entonces, yo quiero traer aquí algo que en su momento traje, que es la difícil situación que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales, que carece de atención necesaria en los centros educativos, por una insuficiente cantidad de personal especializado, tanto monitores como monitoras de educación especial, lo que sería el personal técnico de integración social, y también de profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, que además son profesionales que con frecuencia son contratados en condiciones precarias. Entonces, apuntar que para poder disfrutar de una vida plena en la que se puede acceder pues, al deporte, a la cultura, etcétera, etcétera, todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, precisan de un acceso previo a una educación de calidad. Y si fallamos en esto, no podemos después poder conseguir que accedan de forma plena a otro tipo de, digamos, actividades que enriquecen la vida humana. Con lo cual, simplemente que no se olvide que no es solo ir a un teatro, que no es solo ir a un partido de fútbol, que no es solamente poder acceder a una vida cultural, sino que es desarrollar las capacidades que se desarrollan en la escuela para poder disfrutar de todo eso. Me parece que es algo que no podemos olvidar, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo desea intervenir? Señora Brazo.
Sí, perdón, señora Álvarez. Brevemente, indicando que estamos a favor de la propuesta y que, por supuesto, entendemos que es importante trabajar en este sentido, pero yo creo que hay que resaltar el acuerdo adoptado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía la pasada semana, donde el Gobierno de la Junta va a disponer de 450 millones de euros de fondos europeos para dependencia y discapacidad en los próximos 3 años. Además, en el convenio se acuerda que a la comunidad andaluza llegarán 125 millones este año, 154 millones en 2022 y 171 en 2023. ¿Y por qué lo pongo en valor en esta intervención? Pues simplemente por lo que venimos diciendo anteriormente durante el Pleno, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que trabajar para hacer accesible el país. La crisis sanitaria y económica ha puesto encima de la mesa una oportunidad de poner en el centro de la gestión a las personas y, como no puede ser de otra manera, el dinero de fondos europeos que va a llegar a través de las comunidades autónomas tiene que llegar a la primera administración pública, que es el ayuntamiento. Esa es la primera administración pública. ¿Y por qué lo digo? Porque en el mismo acuerdo y convenio aparece que el 20%, el compromiso de la Junta de Andalucía es que el 20% de estos fondos europeos para hacer accesible el país va a ser a través de los ayuntamientos, y echo en falta en vuestra proposición, pues precisamente que el Pleno adopte ese acuerdo de compromiso, que es que llegue esos fondos europeos a través de las comunidades autónomas andaluces, a través de la comunidad autónoma andaluza a los ayuntamientos, ¿vale? ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque me gustaría haceros una enmienda en voce de adición, adoptando un cuarto punto en ese sentido, ¿no? Y en ese punto creo que estamos de acuerdo, porque entendemos que va a ser muy complicado poder hablar de cogobernanza, como hablaba el otro día el presidente cuando firmó el convenio, si en esa cogobernanza dejamos atrás a la primera administración pública, a la que llama todo ciudadano y ciudadana. Por eso entendía que sería interesante que en esta propuesta pudiéramos también adoptar el compromiso de que en este caso, como os toca cerca que la consejera pertenece al mismo partido que vosotros estáis, pues que podamos trasladar pues esa ejecución del acuerdo, que yo creo que es beneficioso para todos y que podemos sumar todos. Señor Brazo. Aceptamos la enmienda, por supuesto, porque si pedimos al Gobierno central que ejecute y que dé valor a ese programa que en un primer momento anunció, pero que no hemos vuelto a saber nada más, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si hemos adoptado un acuerdo, lo tendremos que poner en marcha por los discapacitados de Jerez, que el Pleno de este Ayuntamiento de Jerez, y porque creo que además de la educación, como hablaba la señora Monedero, este plan precisamente es España País Accesible, es para el ocio, la cultura y el deporte para personas con discapacidad, y todo lo que venga de la mano de las administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, pues creo que son recursos importantes y programas importantes para ello. Muchas gracias. Parece, pasamos a votación. ¿Voto a favor? Aprobado por mayoría. Pasamos a la siguiente proposición del Grupo Ciudadanos sobre regulación de loot boxes. Tiene la palabra por el Grupo señor Pérez, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la aparición de una nueva forma de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación por parte de nuestros jóvenes, que además está en constante innovación y desarrollo y que, si bien posibilita enormes oportunidades para cuestiones relacionadas con el aprendizaje, también nos muestran otro lado relacionado con todas las cuestiones y riesgos que amenazan el bienestar de los mismos en muy diversas formas de acoso o intimidación, como por ejemplo el ciberacoso o también el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, como es la ciberadicción, y otros problemas en auge como el conocido gaming disorder o bien trastorno del juego. Este último se define en la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades como un patrón de comportamiento de juego
juegos digitales, caracterizado por un control deficiente sobre los juegos que aumenta la prioridad que se les da sobre otras actividades, intereses y actividades diarias. Y la continuación o escalada del juego a pesar de que ocurran consecuencias negativas. En la actualidad, el juego online y las apuestas deportivas son las principales modalidades de juego que generan adicción entre los más jóvenes, especialmente el juego online, como hemos dicho, apuestas deportivas y también el póker. Resulta llamativo que, estando el juego de azar prohibido en menores, estos no solamente es que acceden a jugar, sino que consiguen hacerlo con frecuencia, puesto que ya tenemos casos de jóvenes que han desarrollado la adicción o han presentado problemas antes de llegar a la edad legal a la que podrían jugar. Tal y como ha denunciado también recientemente Facua, consideran imprescindible que se prohíba que los menores de edad puedan hacer uso de estos servicios, al igual que se les impide el acceso a casas de apuestas o bien también a los juegos de azar. De hecho, esta asociación también ha solicitado explícitamente que se prohíba el acceso de los menores de edad a las cajas de botín de los videojuegos, al considerar imprescindible la regulación de este negocio del sector para evitar un aumento de la ludopatía en los jóvenes. Y es que las cajas de botín de los videojuegos, también conocidas como loot boxes, permiten multitud de formas de acceso, de pago, sin ningún tipo de límite, que se escapan al control y conocimiento de los padres o tutores. Hace poco también conocimos, hace un año aproximadamente, en una noticia del director general de Juego, dependiente del ministro Garzón, que anunció que se iba a reformar la ley de juego del año 2011 para controlar estas loot boxes, pero a día de hoy pues todavía no conocemos nada al respecto. Por todo lo anteriormente, se hace evidente la necesidad de adoptar medidas que permitan la prevención y detección, y por eso llegamos a cabo los siguientes acuerdos, como son, en primer lugar, instar al Ministerio de Consumo de España como administración competente en la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno de la Nación en materia de consumo para que acometa de forma urgente la regulación de las cajas de botín de los videojuegos, loot boxes, para prohibir el acceso de los menores de edad a este tipo de servicios, así como las medidas sancionadoras que fomenten o faciliten el acceso a dichos menores. En segundo lugar, instar al Ministerio de Consumo de España a la elaboración de un plan estatal de prevención y detección de las ciberadicciones con inclusión de campañas informativas y preventivas de sensibilización y concienciación del uso responsable de los videojuegos, dirigidas tanto a la población infanto-juvenil como, en este caso, también a las familias. En tercer lugar, instar al Ministerio de Consumo de España a poner a disposición de todos los ciudadanos un teléfono de atención y prevención de ciberadicciones destinado tanto a usuarios como a familias con el objeto de prevenir dichas adicciones, así como el uso abusivo de redes sociales, videojuegos y semejantes en niños y en adolescentes. Y, en cuarto lugar, establecer los criterios y herramientas de colaboración entre las diferentes administraciones para la aplicación del plan estatal solicitado y hacerlo extensible a colegios, institutos, universidades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asociaciones y otros expertos en la materia. Con todo esto, bueno, esperamos tener el apoyo del Pleno, porque creemos que es un problema importante que se está generando en los últimos años en nuestra sociedad, que es el tema de las ciberadicciones. Ya vemos cómo los niños desde edad más temprana pues tienen acceso a estas tablets, a estos móviles, a estos juegos que les hacen realmente ser adictos a todos estos dispositivos, y creo que hay que ponerse en marcha ya desde las instituciones para evitar que en un futuro pues tengamos, en este caso, un ejército de jóvenes que sean realmente adictos a los videojuegos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? ¿No? Muchas gracias, presidenta. Decirle al Grupo Ciudadanos que sí, que compartimos esta inquietud que han manifestado, que como lo ha explicado perfectamente, pues creo que no es necesario incidir ya sobre lo mismo, y únicamente añadir que sobre este mismo asunto, como sin duda conocen, hay en trámite por parte del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, concretamente Alberto Garzón, un proceso participativo que se ha iniciado en el año 2021 para modificar la ley en el sentido que ustedes dicen. La única duda, y por eso no se ha acelerado más, es que no estamos seguros si cabe dentro de la actual ley reguladora del juego, que es la 13/2011, o si al tratarse de una cuestión de videojuegos, que no de juegos de azar puramente,
habría que hacer una regulación expresa y específica para esto en concreto, pero que ya está en trámite el proceso y que esto que usted manifiesta es también inquietud del Gobierno de la Nación española y, como no puede ser menos, de este grupo municipal de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, entiendo que el Pleno apoya esta propuesta. Yo, mientras estaba preparando la moción, pues he tenido acceso también a algunos datos del Instituto Nacional de Estadística que realmente son sorprendentes, ¿no? Nos hablan del tiempo medio diario de uso de videojuegos de nuestros jóvenes y nos encontramos con datos como que, por ejemplo, los menores de entre 5 y 9 años, es decir, con un cerebro totalmente en formación, pues utilizan los videojuegos más o menos aproximadamente entre semanas 1 hora y media aproximadamente de uso diario, y los fines de semana sube hasta casi las 2 horas. Y que nuestros jóvenes también de 10 a 14 años se eleva el uso de lunes a viernes a las 1,86 horas y los fines de semana supera ampliamente las 2 horas y media. Tenemos un dato que viene a decir que aproximadamente cada menor utiliza un día completo de la semana, lo que serán unas 14 horas semanales, en jugar a los videojuegos. Es decir, un día completo desde que se levanta hasta que se acuesta. Un menor de media en España está jugando a los videojuegos. Yo creo que este es un dato bastante preocupante y por eso hemos traído esta propuesta. Hemos conocido también datos recientemente absolutamente asombrosos, como un menor también en Castellón hospitalizado por una ciberadicción muy importante al estar utilizando un videojuego durante más de 20 horas al día y que había abandonado completamente su higiene personal, a su familia, los estudios, los hábitos alimenticios, etcétera. Es decir, tenemos ya casos muy graves, con lo cual entendemos que es fundamental anticiparse, es fundamental tomar medidas para evitar, como he dicho anteriormente, no tener en un futuro pues un auténtico ejército de personas adictas a los videojuegos. Y por incidir un poco más en el término de las loot boxes, que es el que ha sido un poco más raro, explicar que funcionan como las máquinas tragaperras realmente. Esto, el que juega a los videojuegos lo sabe bien, y cuando uno juega a un videojuego y tiene un personaje y quiere mejorar alguna capacidad de su personaje, pues se encuentra que hay muchos videojuegos que no es que puedas comprar esa capacidad, sino que lo que haces es comprar una caja sorpresa que cuesta 1 euro, 99 céntimos, 2 euros, etcétera, donde te puedes encontrar esa mejora o no, con lo cual llegamos a un punto en el que se paga y nunca se obtiene nada. Y tenemos casos ya de jóvenes de 15, 14, 16 años comprando compulsivamente estas cajas en videojuegos